Hola, me llamo Varela. Tenía 8 años la primera vez que me llamaron un virus ambulante. Dijeron que era solo un estornudo. Pero esa noche me enviaron lejos con una maleta y sin despedida. Años después de construir un negocio, desde el silencio y la perseverancia, se enteraron de que tenía 12 millones de dólares. En la cena de Navidad, mi padre estampó su vaso sobre la mesa y gritó, «Dáselo a tu hermana». Yo sonreí, saqué mi teléfono y presioné un botón que cambió todo. Pero, ¿qué llevó a una hija silenciosa a cortar con toda su familia? ¿Y por qué pensaban que podían seguir tomando hasta hacerme desaparecer? ¿Tú habrías hecho lo mismo? Llegué temprano porque siempre lo hacía. Incluso cuando sabía que no importaba. Incluso cuando sabía que las personas detrás de esa puerta no me recibirían con calidez, igual me presenté. Las luces del porche parpadeaban con la clase de vacilación a la que me había acostumbrado. Como si la casa misma no estuviera segura de si yo pertenecía allí. Sosteniendo 2 cajas apiladas de postres de una pastelería francesa del centro, toqué el timbre con el codo. No hubo respuesta, esperé. No hacía un frío helado afuera. Pero el frío mordía mis manos lo justo, para hacer que el silencio se sintiera intencional. Después de un minuto, abrí la puerta yo misma. Nunca estuvo cerrada con llave, ni para mí, ni para el cartero, ni para nadie en realidad. Porque nada en esa casa era privado excepto la verdad. «Varela está aquí», murmuró alguien desde el comedor. Nadie vino a la puerta. Ni un abrazo, ni una sonrisa falsa, solo una notificación murmurada que pasó como ruido de fondo. Puse los postres en la isla de la cocina, las cajas intactas, todavía frías. Una mujer con un blazer rojo estaba cerca. No la reconocí. Tenía unos 40 y tantos años, aros dorados, el cabello perfectamente rizado. Me miró de arriba abajo y se volvió hacia Isolda. «¿Quién es esta?», preguntó, casi susurrando. «Oh, es amiga de Lily», respondió mi madre como si no se hubiera delatado a sí misma. «Creo que es soporte por mensajes. A veces ayuda». A Lily no hice ningún gesto, no dije nada, solo caminé hacia el refrigerador y tomé un vaso de agua. Mi nombre no era importante en esta casa. No realmente. La última vez que la corregí. Ella sonrió y dijo, «Oh, cariño, no seas tan sensible», como si ser olvidada fuera una elección mía. Más tarde esa noche, después de que recogieron los platos y los hombres se habían ido a la sala a discutir sobre fútbol, me encontré en un rincón del comedor, junto a la puerta corrediza que daba al patio trasero. Ese lugar siempre fue mío. Solía ser mi refugio durante las parrilladas cuando era niña. Cuando todavía pensaba que estar presente podría eventualmente ganar un lugar en la mesa. Mis ojos se posaron en la repisa de la chimenea. Fotos alineaban la parte superior. Todas, recientes. Todas de Lily. Lily en una gala benéfica. Lily con su novio en Joshua Tree. Lily con toga de graduación, que sabía que era mía porque recordaba esa lágrima exacta en la mengue. Se la presté. Nunca me la devolvió. Me quedé ahí un rato, lo suficiente para que el murmullo de voces se desvaneciera en estática. Y entonces llegó una voz de mi memoria. Aguda y estéril. «Sáquenla de aquí», era acción de gracias. Tenía 8 años. Había estornudado una vez, solo una vez, pero en la histeria post-gripe que arrasó con nuestra familia ese año. Fue suficiente, es un virus ambulante, susurró mi madre. «Llama a Celine». Ya nos expuso a todos. Celine llegó 30 minutos después. No dijo mucho, solo me envolvió en mi abrigo y me llevó a su auto. «Es solo por el fin de semana», prometió. Abrochándome el cinturón, no lo fue. Durante los siguientes 9 años, cada vez que tosía, cada vez que parecía pálida, cada vez que alguien en la casa se enfermaba, me enviaban con Celine a una prima segunda en Akron. Una vez incluso a una niñera anterior. Me pasaban como un paquete potencialmente contaminado. Mi habitación se convirtió en un closet de almacenamiento. Lily se mudó a una habitación más grande, con paredes lavanda y estantes llenos de muñecas American Girl. Mis libros fueron embalados y dejados en el garaje. «No estás siendo castigada», decía Isolda. «Doblando toallas, solo eres delicada. Estamos tratando de protegerte». Pero no me protegían. Me estaban borrando silenciosa y eficientemente. Aprendí a leer a las personas como otros leen novelas. Observaba los ojos que rodaban, los asentimientos despectivos, las sonrisas que no llegaban a los ojos. Se volvió algo natural saber cuando no era bienvenida. Para cuando tenía 13 años. Dejé de protestar. Cuando Lily cumplió 10, tuvo una fiesta en el jardín. Hice cupcakes, pasé la noche anterior horneando 3 docenas en la cocina diminuta de Celine. Estaba tan orgullosa. En la fiesta, Isolda me apartó. «Cariño, ¿podrías quedarte en la cocina? No queremos que haya demasiada gente amontonada en el patio». Me quedé detrás de la cortina y observé. Una de las madres se volvió hacia Isolda y preguntó, «¿Esa es la niñera?». Isolda se rió. Algo así, ese fue el momento. No cuando me enviaron lejos.
No cuando dejaron mi nombre fuera del directorio escolar. No cuando tiraron accidentalmente mi trofeo de feria científica. Ese momento en que mi madre ni siquiera pudo decir mi nombre frente a un extraño. Ese fue el momento en que dejé de esperar algo. De vuelta al presente, Martín levantó su vaso, por la familia declaró, su voz resonando ligeramente contra el techo abovedado. Por Lily, todos alzaron sus copas. Yo alcé la mía, un simple vaso de agua. Nadie notó que no tenía vino. A nadie le importó que no hablara desde hacía más de una hora, y Solda se volvió hacia mí. Con la sonrisa congelada en el tiempo, Sigestan callada como siempre. Varela sostuve su mirada un instante más de lo cortés. Es porque aprendí que el silencio era más seguro. Ella parpadeó. Tal vez lo escuchó, tal vez no importaba. Lo que importaba era que lo dije. Y justo así, el ambiente cambió, la paz fue lo último que sentí en mi propio cumpleaños. Tenía 18 años. Vivía sola en un estudio con pisos de linóleo desgastados y vista al estacionamiento, donde los vecinos dejaban colillas de cigarro en latas de café viejas. Era mi primer cumpleaños lejos de todos. Y aún así, no esperaba mucho, pero sí esperaba algo. Una llamada, un mensaje, cualquier cosa. El día había sido tranquilo. Fui a mis clases. Trabajé un turno doble en la librería del campus y pasé por una gasolinera para comprar un cupcake con chispas de colores. Cuando llegué a casa, encendí una vela. Apagué las luces y susurré, feliz cumpleaños para mí, como si ensayara una mentira en la que no creía. Revisé mi teléfono, ni un solo mensaje. Ni siquiera un meme reenviado, un chat familiar. Te extraño. Solo silencio, denso y definitivo, excepto una cosa. Una carta pegada dentro de mi buzón, de los antiguos. Esos que había que abrir con una llave oxidada. Era, de Celine, mi tía, la única persona que alguna vez preguntó si estaba bien, sin esperar que respondiera rápido describió, sé que no es fácil ser la que nadie ve. Pero tu vida será más grande que este silencio. Ya lo es, guardé esa nota, mucho después de que la vela se apagó. Todavía la tengo. 6 años después, envié mi primera transferencia bancaria a casa. No para mí, claro, para Lily. Mamá llamó. Desesperada, la colegiatura de tu hermana. En Belmont está corta este semestre. Ha sido un año difícil. ¿Podrías ayudar? Ni siquiera pregunté cuánto, solo pregunté a dónde enviarla. Por entonces estaba construyendo una nueva base de clientes, haciendo limpiezas de datos para una empresa de seguridad. El dinero no llegaba fácil. Pero me habían entrenado desde niña a dar sin esperar agradecimiento. El dinero llegó al día siguiente. Nadie llamó para decir que lo recibieron. Una semana después, vi una foto en el Instagram de Lily. Estaba parada bajo un arco de globos que decía, feliz 22º cumpleaños. Sosteniendo un pastel de 3 niveles, cubierto con hojas de oro comestible. El pie de foto decía, me siento tan amada. Gracias, mamá y papá, por todo. Todo. Quise decirme a mí misma que la colegiatura se había manejado aparte. Que la fiesta se planeó mucho antes. Pero sabía el número exacto que había enviado. Reconocí el lugar por una factura, que había visto en una carpeta en el escritorio de mamá una vez. Sabía lo que significaba cuando alguien dice que está cubierto. Significaba que yo pagué y ellos se atribuyeron el mérito. Aún así, no dije nada un año después. Intenté algo tonto. Traté de creer que tal vez las cosas habían cambiado. Reservé un restaurante pequeño, uno de esos italianos familiares, con demasiadas fotos en la pared y manteles a cuadros rojos que parecían la casa de alguien. Invité a todos. Mamá, papá, Lily, incluso primos que nunca recordaban mi cumpleaños cuando éramos niños. Nadie apareció. A las 7:15, el camarero se acercó. ¿Quieren que saquemos el pastel?, preguntó suavemente. Miré el pastel de Tenjale de chocolate que había traído. Todavía en su caja de cartón. No dije, solo empaquétalo. Me lo llevaré a casa. De vuelta en mi apartamento, me senté en la mesa de la cocina y escribí en mi diario. Quizá así nacen las personas fuertes. En sillas vacías y velas derretidas. Ese pastel me duró 3 días. Estaba delicioso. La primavera siguiente, transferí otros $2,000 a mamá para la licencia comercial de Lily. Dijo, ella realmente está despegando ahora. Estoy tan orgullosa de ella. Nadie preguntó si yo ya había presentado mis propios impuestos. Nadie preguntó si estaba durmiendo. Luego vino la cena de Navidad, infernal. Todos estábamos sentados. Había llevado 2 botellas de vino, una tarta de frutas y un pollo rostizado con romero porque Alda siempre se sorprendía cuando llegaba con las manos vacías. La tarta quedó intacta. Lily ya había publicado una selfie con el pastel comprado en la tienda que mamá le había conseguido antes, a mitad de la cena. Lily se inclinó sobre su vaso de sidra espumosa y dijo, ¿recuerdas esa fiesta con tema de París que tuve a los
22. Fue tan soñada, se volvió hacia mí. ¿Tú cubriste eso, no? Mamá agregó, claro que sí. Nuestra Varela siempre ha sido generosa, incluso cuando no tenía nada. Papá se rió, pinchando su jamón. Sí, pase lo que pase. Siempre encuentra la forma de ayudar. Esa es nuestra chica. Apreté el tenedor tan fuerte que pensé que el metal podría doblarse. Sonreí. No sabían que ese mes me retrasé 3 días con la renta. No sabían que pedí un préstamo con mi propio seguro médico. No sabían que trabajé 6 fines de semana seguidos para compensarlo. Solo sabían que el cheque había sido cobrado. No dije ni una palabra. Nunca lo hice. Pero esa noche, mientras lavaba las copas de vino en su cocina, conté cuántas tenían. Marcas de lápiz labial que no eran mías. Y pensé, no por primera vez, que quizá no había nacido para esta familia. Quizá me habían puesto aquí para sobrevivirla. Más tarde, me senté en la habitación de invitados, desplazándome por fotos antiguas que nunca publiqué. Había una del pastel de ese restaurante italiano, el de chocolate, el que nadie vio, solo recordaban cuando era su celebración. Pero olvidaban quién pagó el depósito. Ese pensamiento no vino de la ira, surgió como una marea tranquila mientras estaba en la sala viendo a Lily emocionarse. Con su solicitud para TEDx, la chimenea crepitaba a su lado, la luz cálida parpadeando sobre su rostro, pero nada de eso me alcanzaba. Había dado un paso atrás cerca del arco entre la cocina y el comedor, cuidando de no interrumpir el espectáculo. Esta es sobre mujeres en tecnología, dijo Lily, pasando sus diapositivas de PowerPoint en la televisión de la sala. Necesito una cita fuerte para abrir con algo que realmente impacte. Desplazó hasta la segunda diapositiva, parpadeé una vez. Luego otra, ahí estaba, mi frase palabra por palabra de mi presentación de tesis hace 2 años en Stanford. Cuando las mujeres controlan el algoritmo, reescriben el resultado. Isolda sintió. Sin darse cuenta, me gusta. Suena costoso. Martín se rió. Tú siempre fuiste la creativa, Lily. No hablé. No necesitaba hacerlo. Todavía no. Unos días después de las fiestas, regresé a la casa para recoger algunas cosas del garaje. Era temprano en la mañana. La niebla todavía se aferraba al pasto y el vecindario estaba inusualmente silencioso. Martín me había dado el código de la puerta lateral años atrás. Y no había cambiado. Entré y de inmediato me golpeó el olor a limpiador cítrico y velas de menta. En cambio, subí al ático. No sé por qué. Tal vez esperaba encontrar lo único que no me habían dado en esa casa, pruebas de que había importado. El ático estaba desordenado, cajas apiladas contra la pared, cada una etiquetada con cinta adhesiva. Recite de ballet de Lily. Primer Navidad de Lily. Despedida universitaria de Lily. No fue hasta que encontré una caja polvorienta escondida detrás de un perchero, con abrigos de invierno, que vi algo diferente. Recuerdos. El crecimiento de Lily decía. Me senté con las piernas cruzadas en el piso de madera y la abrí. Las fotos salieron en oleadas. Lily frente a la chimenea, sosteniendo su certificado de kindergarten. Lily en el columpio, a los 10 años, pastel por toda la cara. Lily con un vestido rosa en el baile de graduación, con mamá radiante a su lado. Pasé las páginas más rápido con cada vuelta. Ni una sola foto mía. Ni siquiera una de nosotras juntas. Entonces, cerca del final, encontré una foto grupal. Acción de Gracias, quizá 2003. Martín y Isolda. Lily y algunos primos sonriendo alrededor de la mesa del comedor. Yo apenas aparecía, mi mano recortada y borrosa, apoyada en la silla junto a Lily. Eso fue todo. Me recosté, sosteniendo la foto como si pudiera quemarme la palma. Siempre me pregunté por qué mi nombre no estaba en las leyendas. Ahora sabía que me habían borrado, antes de que siquiera saliera de la habitación. Años antes de esa visita al ático, me había abierto camino en la secundaria construyendo cosas en competencias de robótica, ferias de ingeniería. Pasaba los fines de semana soldando circuitos, mientras Lily estaba en campamentos de porristas. Saqué una puntuación perfecta en el SAT, no cerca de perfecta. No realmente buena, perfecta. Nadie enmarcó esa carta, nadie tomó una foto mía sosteniéndola. Cuando entré a la Universidad de Chicago con una beca, Isolda la llamó un ambiente intenso. Le dijo a todos que yo hacía cosas de datos. Mientras tanto, cuando Lily sacó una C+ en inglés, Martín imprimió el reporte de calificaciones y lo pegó en el refrigerador. Ella luchó mucho por eso. Él dijo, algunos chicos solo necesitan más apoyo. Aprendí Python por mi cuenta. En tercer año de universidad, corrí simulaciones para proyectos de laboratorio. Me uní a una startup que fracasó, pero me enseñó todo. A los 29 años, me inscribí en el programa ejecutivo de MBA en Stanford. Se los dije en la cena del domingo, pensando tontamente que tal vez eso sería lo que cambiaría todo. Isolda sonrió sobre su tenedor. Uno de esos programas en línea para hobby. ¡Qué lindo! Lily inclinó la cabeza, genuinamente curiosa.
¿Intentas cambiar a algo como velas o jabones? Conozco a alguien con una tienda en Etsy que le encantaría un plan de negocios. No respondí, no porque estuviera avergonzada, sino porque para entonces había aprendido que explicar mis logros en esa casa era como susurrar en un cañón. Solo resonaba con la voz de otra persona. Mi MBA fue duro. A distancia no significaba fácil. Lideré reuniones estratégicas de grupo, con CEOs en Alemania y Brasil. Trabajé con profesores a quienes no les importaba que no fuera de Harvard. Les importaba que cumpliera y lo hice. Cuando finalmente me gradué, no se lo dije a nadie. Contraté a un fotógrafo para mí, solo yo, con un blazer gris de lana, sosteniendo un cartel que decía "De invisible a inevitable". Lo publiqué en mi LinkedIn. Martín comentó, muy orgulloso de todas nuestras hijas. La nuestra lo dejó estar. Esa noche, después del incidente con la diapositiva de TEDx, volví a casa, mi casa, y saqué mi tesis original. Había guardado cada borrador, cada comentario revisado por pares, cada línea revisada. La cita que Lily usó, mi cita, estaba en la diapositiva 6, marcada con una nota adhesiva que decía, anclar esto. No envié un correo. No la confronté. Lo añadí a una carpeta en mi escritorio llamada Prueba. Esa carpeta había crecido mucho en los últimos años. Lo que más me sorprendió no fue que Lily usara mis palabras, fue lo fácil que todos aceptaron, que eran de ella, que cómoda estaba la familia atribuyéndole brillantez cuando nunca fue su fortaleza. Ella era encantadora, hermosa, socialmente hábil, pero no construyó nada. Yo sí. Pero eso nunca importó en nuestra casa. Los que construían debían entregar los planos y hacerse a un lado. 2 días después, recibí un mensaje grupal. Cena familiar domingo. Gran anuncio de Lily. Respondí con un pulgar arriba. Luego abrí mi carpeta y empecé a revisar los archivos porque sabía que el anuncio no sería sobre lo que ella había construido, sería sobre lo que yo ya había hecho y lo que ella iba a reclamar a continuación. Pensaron que no lo haría. No salí furiosa. No cerré la puerta de golpe ni grité, ni siquiera parpadeé. Me senté en esa cena del domingo como invitada en la boda de otro, sonriendo en los momentos equivocados, asintiendo a personas que no recordaban mi nombre, esperando silenciosamente a que terminara, pero por dentro ya había trazado la línea. Empezó con una diapositiva. La frase empoderado a través del código estaba estampada en el borrador de la presentación TEDx de Lily, mostrada orgullosamente en la televisión de la sala. Eso no fue una coincidencia. Fue un plagio directo de mi presentación en Stanford. Había ensayado esa frase frente al espejo, a las 2 de la mañana. Lo susurré en mi almohada después de demasiados cafés fríos y fechas límite. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté, cuidando no sonar acusadora. Lily ni siquiera me miró. A veces la inspiración simplemente aparece, ¿sabes? Yo sabía. El resto de la familia sintió como si la brillantez fuera un linaje y Lily la hubiera heredado toda. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué lo harían? Les había enseñado durante décadas que yo no levantaba la mano, que no pedía reconocimiento. Más tarde esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí el archivo original de mi presentación del MBA. Ahí estaba, diapositiva 4, misma fuente, misma frase. Abrí mi carpeta titulada Archivos Calista y la guardé ahí. Esa carpeta había crecido constantemente en los últimos 2 años. Una entrada era una historia borrosa de Instagram del evento de lanzamiento de su supuesta startup. No fue ni siquiera el pie de foto lo que llamó mi atención. Fue el tablero de visión detrás de ella, parcialmente visible, con un diagrama de flujo de clientes que yo había diseñado durante un programa acelerador. Un diagrama que, una vez le envié a mamá pidiéndole su opinión. Se ve muy complicado, dijo ella. ¿Por qué no ayudas mejor a Lily con sus redes sociales? Resultó que no era tan complicado robarlo. No. Planeaba asistir a ese brunch el domingo siguiente. Pero Isolda envió un mensaje de voz, algo que rara vez hacía, diciendo, es importante que estés ahí. Lily tiene un anuncio y significaría mucho. Fui, quizá tenía curiosidad. Quizá quería ver qué tan profundo cavarían antes de darse cuenta de que estaban parados sobre mis hombros. El anuncio fue lo que esperaba. Lily había sido seleccionada para un reportaje sobre mujeres en innovación. En una revista local de negocios hubo aplausos, un brindis con champán y un discurso a medias de Martín sobre criar hijas que hacen cosas grandes. Estaba a punto de disculparme cuando el novio de Lily, Jan, se inclinó. ¿Sabes?, susurrólo, suficientemente cerca. Tú eres la verdadera genio. He visto los archivos. Giré la cabeza lentamente. Su aliento olía ligeramente a Borbón. Mis ojos se encontraron con los suyos sin parpadear. Sonrió. ¿Cena algún día? No respondí, solo tomé mi teléfono bajo la mesa. Abrí los mensajes y reenvié su texto directamente a Lily sin pie de foto, sin advertencia. Luego puse el teléfono boca abajo y terminé mi mouse. Eso debería haber sido el fin. Pero el drama nunca termina en silencio en nuestra familia.
2 días después. Entré a la cena del domingo y apenas me quité el abrigo cuando Lily estampó su teléfono sobre la isla de la cocina. Ahora intentas arruinar mi vida. Martín levantó la vista del jamón que estaba cortando. ¿Qué está pasando? Me está enviando capturas de pantalla de Jan. Lily estalló, señalándome como si hubiera jalado la alarma de incendios. Isolda intervino. Suave y empalagosa. No hagamos esto ahora. Es noche de familia. Lily volvió a arremeter contra mí. Estás celosa, ¿verdad? Siempre has estado amarga porque a la gente realmente le gusto yo. Sostuve su mirada. A la gente no le gustas. Toleran la historia que les has contado de ti misma. Martín golpeó la mesa con la palma. Basta. Se volvió hacia mí con la ira dibujada en el rostro. ¿Por qué siempre tienes que arruinarle sus momentos? No respondí de inmediato. Dejé la pregunta suspendida como aire rancio. Isolda se acercó y puso una mano en mi brazo. No le arruines su momento otra vez. Cariño, déjala tener esto. Ahí fue cuando comprendí que para ellos los momentos de Lily eran sagrados. Los míos opcionales. Di un paso atrás. No arruiné nada, dije en voz baja. Solo dejé de fingir que no eran míos desde el principio. Conduje a casa esa noche sin prender la radio. Mis pensamientos eran más ruidosos que cualquier sonido en casa. Preparé té, jazmín en lata que la tía Celine me había enviado el otoño pasado. Mientras esperaba que la tetera silbara, abrí mi correo, encontré la carpeta de nuevo y añadí las nuevas capturas. Los pies de foto de Lily, el mensaje de Jan, el tablero borroso. Cada uno fue a una subcarpeta titulada Evidencia de patrón. No se trataba de venganza, se trataba de pruebas. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer, me senté en mi escritorio. Abrí un documento en blanco y lo titulé. Sí, esto continúa, actuaré. Listé cada incidente, cada documento, cada idea copiada. Los etiqueté por fecha, por evento, por fuente, luego guardé el archivo. No lo envié a ningún lado, todavía no. Pero había terminado de fingir que solo era el fondo en la historia de Lily porque estaban a punto de pedirme aún más. Habían pasado 4 días desde la cena en la que establecí mis límites con la calma de una mujer que había sido ignorada demasiadas veces. Apenas había recuperado el aliento de ese intercambio cuando recibí la primera alerta, nueva actividad en cuenta reportada bajo tu número de seguro social. La notificación parpadeaba en mi teléfono como una bengala de advertencia. Toqué la pantalla con el corazón firme, ya sabía que no era bueno. Era un préstamo de auto, $38,000 con mi firma conjunta. Excepto que no había firmado ni una maldita cosa en mi nombre, mi puntaje crediticio, mi responsabilidad. Todo adjunto a una SUV roja cereza registrada actualmente a nombre de Calista eBay. Y aquí viene lo peor, llevaba activa casi 6 meses. Cerré mi laptop, agarré las llaves y manejé directo al banco, no porque pensara que lo arreglarían rápido, sino porque necesitaba que alguien lo dijera en voz alta. Sí, alguien usó tu nombre, sí. Alguien falsificó tu información, no. A nadie le importará menos que lo grites de la manera correcta. La gerente del banco, una mujer de voz suave con ojos cansados y una placa con el nombre Janice. Parpadeó 2 veces cuando le mostré las impresiones. ¿Tienes pruebas de que esto no fue autorizado? Tengo pruebas de que ni siquiera estuve en esta ciudad la semana en que se registró. Asintió lentamente, sus dedos tecleando. Congelaremos la cuenta por ahora. Pero te recomiendo poner una alerta de fraude en tu crédito. Esto podría ser un patrón. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no tenía idea de lo cierto que estaba. Cuando llegué a casa, el sol se estaba ocultando tras los árboles, proyectando largas sombras en la sala. Dejé la cartera, me senté en el sofá y abrí un correo nuevo. El asunto era simple, de acción inmediata requerida. Lo dirigí a Martín y Isolda. Si vuelven a usar mi nombre sin consentimiento, involucraré a las autoridades legales. No más advertencias. Presioné enviar, no con ira, sino con determinación. Había pasado toda mi vida adulta construyendo cosas, protegiéndome en silencio. Pero esto no era silencio. Esto era robo. Pasaron 2 días. Sin respuesta, ni siquiera un pulgar arriba pasivo-agresivo de Martín. Luego, a media tarde, recibí un buzón de voz de Isolda. Estás dramatizando. Cariño, es solo una formalidad. Las familias se ayudan. ¿Por qué quieres meter abogados en esto? Porque me enseñaste a no confiar en lo que pasa a puertas cerradas. El domingo llegó más rápido de lo que quería, pero igual me presenté. Esa seguía siendo la regla en nuestra familia. No faltas a la cena a menos que estés muriendo o muerta. El comedor estaba vestido para impresionar. Servilletas de lino, copas con borde dorado, un centro de mesa real con velas flotantes. Isolda siempre había sido de sobrecompensar. Tomé mi lugar habitual cerca del extremo, junto a la ventana. Calista estaba en la cabecera, radiante como reina de un desfile ajeno. Isolda anunció, levantando su copa de champán.
por hacer crecer su marca y mantenerse auténtica. Todos levantaron sus copas. Todos excepto yo, tenía agua. Martín me miró. No puedes estar orgullosa de tu hermana por. Una vez, lo miré, medida, calmada. Estoy orgullosa de quienes construyen, no de quienes toman prestado y nunca devuelven. Silencio, solo por un momento, luego Lily se rió. Suave y desdeñosa. Siempre tan seria, Guisa movió la mano, ella siempre ha sido la intensa. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta roja, simple, gruesa, pesada, con 6 meses de estados de cuenta, correos, registros de llamadas y comparaciones, lado a lado de mi firma contra la falsificada. La puse sobre la mesa, justo frente a Isolda. ¿Qué es esto?, preguntó, con la sonrisa tambaleándose. Recibos, dije. ¿Pruebas de quién firmó qué? Pruebas de lo que está a mi nombre. Pruebas de lo que se ha tomado sin permiso. Ella intentó agarrarla, pero la moví hacia mí. Esta vez, yo guardo los recibos. Calista puso los ojos en blanco. Dios. No es para tanto. Martín se inclinó hacia adelante. ¿De verdad quieres convertir esto en una batalla legal por un malentendido? Encontré su mirada sin pestañear. No quiero nada, pero me protegeré. Si alguno de ustedes usa mi nombre otra vez. No será una conversación. Será litigio. Isolda apretó los labios. No nos amenaces. Somos familia, negué con la cabeza. Exacto. Y eso solía significar algo. El resto de la cena transcurrió en una tensión silenciosa. Calista se jactaba de una colaboración de marca con una línea de cuidado de la piel que sonaba inventada. Martín seguía bebiendo vino como si eso cambiara el tema y Isolda miraba de reojo la carpeta roja como si pudiera morderla. Después del postre, ayudé a limpiar la mesa por costumbre. Algunas cicatrices no desaparecen, solo se convierten en memoria muscular. Esa noche, en casa, escaneé cada documento de la carpeta a un disco seguro, etiqueté cada archivo con marcas de tiempo y palabras clave. Hice 2 copias de seguridad, una en la nube y otra en un USB encriptado. Luego, abrí un documento nuevo, cronología de falsificación y explotación financiera. No era venganza. Era protección. Agregué una línea final, que intenten torcer esto porque la próxima vez que cuestionen lo que di, no responderé con palabras. Responderé con pruebas. No me persiguieron, tramaron en su lugar. Eso es lo que pasa con el silencio. La gente lo confunde con rendición. Asumen que si no gritas, si no lanzas platos o lloras en la entrada, eres débil. Pero el silencio puede ser una elección, un bisturí en lugar de un martillo. Y esa noche de Navidad lo usé como cirujana después de salir de la casa. No fui directo a casa, necesitaba respirar. Estacioné a 3 cuadras de mi apartamento. Caminé por las calles residenciales en silencio con zapatos que apretaban y un abrigo que de repente parecía demasiado delgado. El aire estaba frío pero fresco. Del tipo que te pica los pulmones. A propósito, me detuve en el café de la esquina, que milagrosamente permanecía abierto hasta tarde en días festivos. Pedí té de menta. La chica detrás del mostrador preguntó si quería crema batida. Dije, no, demasiada dulzura después de tanto veneno. De vuelta en mi apartamento, me quité los zapatos y me senté en mi escritorio. Abrí mi laptop. La misma que Calista había revisado más temprano esa noche cuando entró sin invitación a mi cuarto, de niña buscando un cargador. La misma laptop con la que había tropezado, con mi panel abierto. Con una mirada, vio el número, el saldo operativo de mi empresa. 12,4 millones de dólares. Eso fue lo que abrió la noche por completo. Ella no tocó la puerta. Nunca lo hacía. Escuché su voz resonar desde el pasillo mientras marchaba hacia el comedor, laptop en mano como un arma humeante. Ricard gritó como si hubiera escondido oro en el patio trasero. Los tenedores cayeron, las copas quedaron suspendidas en el aire. Entré lentamente, con las manos aún húmedas de lavarlas. ¿De qué hablas?, preguntó Martín con los ojos entrecerrados. Calista giró al laptop señalando la pantalla. Mira. 12 millones de dólares. Ella los ha estado acumulando mientras nosotros luchábamos por pagar impuestos, colegiaturas, todo. Me dejó manejar. Ese que ala destartalado mientras ella tenía esto. Isolda se levantó tan rápido que la silla se volcó. ¿Hablas en serio, Varela? Nos dejaste rogar mientras tú te sentabas sobre una fortuna. No respondí de inmediato. Tomé mi laptop, la deslicé con calma hacia mi lado de la mesa y la cerré. La voz de Martín cortó, cargada de acusación. Te criamos. Le debes a esta familia. Calista, aún alterada, agregó, ni siquiera estarías en tecnología si no te hubiera presentado a ese campamento de programación. No actúes como si hubieras construido esto sola. Esa fue la frase que casi me hizo reír. En cambio, caminé a la cocina, agarré una servilleta y me sequé las manos otra vez. Mis dedos temblaban. No de miedo, sino de contención. Cuando regresé a la sala, todos me miraban como a una extraña que acababa de llegar con malas noticias. Me paré al final de la mesa y los miré uno por uno.
No crías a una niña ignorándola por 2 décadas, dije en voz baja. Martín parpadeó. ¿Qué se supone? ¿Qué significa eso? Significa, respondí, que no puedes exigir parte de algo en lo que no pusiste mano para construir, no puedes reclamar derechos sobre alguien a quien hiciste invisible. Isolda jadeó. Siempre has tenido techo sobre tu cabeza. ¿Crees que nos sacrificamos? Asentí. Lo hiciste por Calista. Ella es tu hermana, Isa respondió tajante. Una hija de verdad ayuda a su hermana. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Pero en lugar de gritar, caminé hacia la leptápila. Abrí. Accedí a mi interfaz bancaria, encontré la transferencia recurrente que les había estado enviando $7,000 al mes cada mes durante los últimos 3 años. Pos menos de un segundo sobre el botón de cancelar. Clic. Luego abrí la orden legal de congelamiento que había preparado, restringiendo el acceso a cualquier cuenta. Autorización e información comercial vinculada a mi nombre. Clic. Me di la vuelta, di sin que me lo pidieran. Di porque creía que significaba algo. Pero dar en silencio solo les enseñó que les debía más. Así que ahora también paro en silencio. Me miraron fijamente. Nadie se movió. Ni siquiera Calista. Ya no eres de la familia, dijo Martín, con palabras cortantes y afiladas. No respondí. Nunca se me permitió serlo realmente. Caminé hacia la puerta. Mi abrigo seguía colgado en el gancho. No me apresuré. No golpeé nada, me puse las botas. Cerré mi abrigo y salí. Había empezado a nevar, copos ligeros y dispersos que se derretían en cuanto tocaban el suelo. Caminé hasta mi auto y me senté tras el volante por un rato. No lloré, no llamé a nadie, solo observé cómo el parabrisas se empañaba lentamente desde dentro. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, revisé las transferencias una última vez para asegurarme de que habían sido canceladas. Lo estaban. Dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, desperté con 3 llamadas perdidas y 2 mensajes de texto. De Isolda, necesitamos hablar, esto no es como una familia maneja las cosas. No respondí porque no intentaban hablar. Intentaban reagruparse. Sabía cómo funcionaban. No me perseguían. Tramaban. No me perseguían. Tramaban. Comenzó a la mañana siguiente, ni siquiera había terminado mi primera taza de café cuando Martín llamó. La pantalla mostró papá como si esa palabra todavía aplicara. Dejé que sonara hasta que entró el buzón de voz. 30 segundos después, llegó el mensaje, ya no vives aquí, no vuelvas. Sin saludo, sin pausa, solo ese tono plano y cortante que había escuchado desde que tenía 10 años, el tipo de voz que solo salía cuando se sentía insultado. Y aparentemente negarse a mantener su hogar me convertía en una traidora. 15 minutos después, recibí un mensaje de texto de Isolda, pensamos que eras mejor que esto. Sin puntuación, sin disculpa, solo otra capa de agresión pasiva envuelta en decepción, como todas sus notas de amor. No respondí. En cambio, agarré 2 cajas vacías de mi closet de abrigos, conduje de vuelta a la casa y entré al garaje. La cerradura no había cambiado. Por supuesto que no, la seguridad nunca fue para ellos, solo para protegerse de mí adentro. El aire estaba rancio por el aguarrás y el polvo. Silenciosamente empaqué lo poco que me quedaba en esa casa, un conjunto de álbumes de fotos que la tía Celine había guardado para mí. Una bolsa con trofeos, viejos de ferias de ciencias que nadie exhibía. Un impermeable que había olvidado que tenía. Eso fue todo. Nadie salió, nadie dijo adiós. Cargué las cajas en la cajuela de mi auto y me fui sin mirar por el espejo retrovisor. Ese capítulo, al menos, pude cerrarlo en mis propios términos, pero el capítulo de ellos apenas comenzaba 2 días después. Alguien a quien apenas recordaba del instituto me etiquetó en una publicación de Facebook. Era una imagen compartida desde la página de Calista, creada para ser millonaria, abandonada. Por ella debajo, una foto de Martín en la cama, luciendo frágil y dramático, agarrándose el pecho como un personaje de telenovela. El pie decía, dejada para sufrir por quien le dimos todo, cientos de me gusta, decenas de comentarios, vecinos, primos lejanos. Señoras de la iglesia que no me hablaban desde hacía años. Ella siempre parecía fuera de lugar. Bueno, no todos aprecian sus bendiciones. La vi una vez en Krauge. Tan grosera como podía ser. Desplazaba incrédula, viendo cómo la gente construía una narrativa sobre mí como si fuera la villana de una película para televisión. Y lo peor, nadie preguntó si algo de eso era verdad. El siguiente golpe llegó 3 días después, cuando un mensajero llegó a mi oficina con un sobre Manila, sin dirección de remitente, pero no la necesitaba, ya lo sabía dentro, un documento legal. Una notificación de acción civil. Los demandantes, Martín y Isolda eBay, me acusaban de negligencia emocional, abandono de padres ancianos y difamación pública de carácter. Parpadeé, leí las páginas 2 veces. Luego deslicé los papeles sobre mi escritorio hacia mi abogada. Miranda.
Ella había estado conmigo desde mi primer contrato de consultoría. Apenas levantó una ceja, Esdevil dijo, hojeándolas acusaciones, pero alto y público, ese era el punto, no querían ganar, querían avergonzarme. Así que les di lo que nunca esperaron. Una respuesta completa y detallada. Esa noche, armé un portafolio que haría sentir orgulloso a un contador forense. Cada estado de cuenta bancario de los últimos 5 años. $7,000 al mes enviado sin falta, cada día 30, a la cuenta de Isolda, el contrato de arrendamiento del auto de Calista firmado con mi nombre, fotos, firmas. Hasta la marca de tiempo del archivo digital del notario. Recibos de farmacia. Para los medicamentos de Martín pagados con mi tarjeta. Facturas de catering de 2 navidades atrás porque aparentemente no podemos permitirnos una cena navideña, entonces tú la cubres, ¿verdad? Cartas de colegiatura para el programa de marketing de Lily junto con los recibos de transferencia de mi cuenta de negocios. Etiqueté cada archivo claramente, crucé fechas. Creé una línea de tiempo. En la portada del carpeta escribí en negrita que lo lleven a corte. A la mañana siguiente, recibí una llamada de una cadena local de televisión. Una mujer llamada Amanda del Canal 12 estaba preparando un segmento sobre negligencia a ancianos y dijo que Calista había contado una historia sobre su hermana Tech, Mughal distanciada. No grité. No entré en pánico. Agradecí a Amanda por la llamada y cortésmente rechacé la entrevista, luego le envié los documentos legales que había recibido junto con los resúmenes de prueba de pagos y una breve declaración de escribí, adjunto, la demanda civil que me han servido los individuos que reclaman negligencia. Se anexa evidencia de soporte. Confío en que valoran la precisión en sus reportajes. Ella no respondió, pero el segmento nunca se transmitió. Aún así, Calista no había terminado. Aquella tarde, la cuenta de Instagram de mi empresa fue etiquetada. En un TikTok viral del video era un montaje de fotos familiares. Música dramática de piano y Calista llorando frente a la cámara. Decía que nos amaba, lloraba frente al lente, pero cuando más la necesitábamos. Desapareció, los hashtags se inundaron, sin corazón, traición familiar, signo de número, cuando y el padro cambia, el agente y el video tuvo 92,000 vistas en 2 días. Activé un retiro legal, envié un CCI desista. Y luego hice lo más difícil de todo. No dije nada porque sabía de que realmente tenían miedo, de que hablara claro, de que saliera a la luz, trabajaron tan duro para robar. Yo en la corte con hechos, no sentimientos. Pero no había terminado, quedaba un lugar más por reclamar. El juzgado era más frío de lo que esperaba. No en temperatura, sino en tono. Ese tipo, de silencio estéril y resonante que hace que cada paso suene acusatorio. Llegué temprano, como siempre, sosteniendo una carpeta de cuero gastada entre mis brazos. No era elegante, pero contenía años de silencio organizados en filas ordenadas de evidencia. No traje a nadie conmigo. Sin séquito, sin apoyo moral, sin lágrimas dramáticas. Solo yo y un registro de lo que me habían quitado. Al pasar por el control de seguridad, el guardia me saludó con un asentimiento, probablemente había visto a 1000 personas como yo, nerviosas. Silenciosas, con demasiado peso en las manos, le agradecí. Y seguí adelante. Calista. Martín y Isolda llegaron juntos. Calista con tacones demasiado ruidosos para un juzgado y Isolda envuelta en su habitual aire de falsa fragilidad. Martín con un blazer que parecía una armadura. Los tres parecían haber coordinado vestuario y narrativa detrás. De ellos, una reportera local susurraba a su camarógrafo, buscando un ángulo. No le di uno, seguí caminando hasta la puerta de la sala. Me detuve un momento. Mano en el picaporte. Esta vez no me senté en el pasillo. Entré al centro adentro. El juez parecía joven, demasiado joven, pero concentrado. El secretario judicial anunció el caso y todos nos pusimos de pie. Mi abogada, Miranda, colocó sus archivos sobre el escritorio, tranquila. Imperturbable. Sabía que esto era teatro, también sabía que nosotros habíamos practicado. Mejor. Los demandantes presentaron su declaración primero. Martín se levantó. Su voz se quebraba en los momentos justos. Nos criaron. Le dimos todo, ella fue ingrata, nos dio la espalda. Nos humillaron emocional y públicamente. Y todo lo que pedíamos era reconocimiento. Calista subió al estrado a continuación. Ella ha estado celosa desde que éramos niños, dijo con un suspiro. Traté de incluirla en todo. Incluso la ayudé a empezar su empresa, pero comenzó a atacar cuando la gente empezó a reconocerme. Y ahora intenta borrarnos. Entonces vino la frase que casi hizo que Miranda se riera, explotó la imagen de nuestra familia para su propio beneficio, me tocó a mí. Miranda se puso de pie, sin gestos dramáticos, sin levantar la voz, su señoría dijo.
Tenemos pruebas. La sala se oscureció un poco cuando el proyector se encendió. La primera diapositiva mostró 10 años consecutivos de transferencias bancarias. $7,000 mensuales, siempre a tiempo, con fechas, montos, números de ruta. Luego vinieron las capturas de pantalla, el borrador TEDx de Calista junto a mi tesis de MBA. Líneas resaltadas. Frases idénticas. Después, firmas falsificadas. En un contrato de arrendamiento de vehículo verificadas por un especialista forense luego. Publicaciones en redes sociales usando el nombre de mi empresa sin permiso, etiquetando hashtags inflamatorios. Finalmente, una cadena de mensajes de texto y correos. Incluyendo uno, donde Isela me llamó virus ambulante. Otro donde Martín escribió, ella ya no es realmente parte de esta familia. El ambiente cambió, nadie jadeó, pero la gente se inclinó hacia adelante, la prensa tomó notas más rápido, hasta el ceño del juez se frunció. Martín se puso de pie. Con voz más alta esta vez, nada de esto importa. La criamos. Nos debe. La vida. Me levanté. No dije, ustedes criaron una reputación. Yo me crié a mí misma. Mi voz no tembló, no lo necesitaba. Solo hablé una vez más durante el juicio. Cuando el juez preguntó si tenía algo que añadir, caminé hacia él. Carrito de pruebas. Levanté un sobre manila y se lo entregué. Dentro había una carta de la tía Celine, escrita años atrás, después de uno de los muchos acción de gracias que pasé en su casa en lugar de la mía. No era emocional, solo factual. Enumeraba las veces que me habían dejado por enfermedad, incluía una nota. Varela siempre empacaba su propia maleta. Nadie más lo hacía. Isolda se quebró en el estrado, no quise borrarla, sollozó, solo no sabía cómo manejar todo. Quería mantener a la familia unida. El juez no se inmutó, no se puede preservar una familia borrando a uno de sus miembros. La sala volvió a silenciarse, 30 minutos después. El fallo fue claro, el caso fue desestimado con prejuicio, todas las reclamaciones en mi contra anuladas. Me aconsejaron presentar contrademanda si lo deseaba. No respondí. No allí, no entonces simplemente me paré, recogí mi carpeta y salí, sin cámaras, sin micrófonos, sin discurso de victoria, solo el sonido de mis tacones resonando en un espacio que finalmente se sentía neutral. Al salir al aire invernal, una brisa cruzó el estacionamiento. Levantando el borde de mi abrigo, cerré los ojos un momento, dejando que el frío se asentara en mi piel. Había sobrevivido la casa, había sobrevivido la corte, pero no había terminado. Me quedaba un lugar más por reclamar. El fallo judicial había terminado. El documento final, firmado, sellado, notariado, había sido archivado, oficial, final, incontestado. Salí del juzgado, no con euforia, no con la sensación cinematográfica de triunfo, sino con una sola carpeta manila apretada en una mano y un vacío innombrable en el pecho. Sin vítores, sin puños en alto en reivindicación, solo silencio. Y no del tipo pacífico. Se sentía como el eco, después de que terminó una fiesta, cuando los invitados se van a casa. Cuando la música se corta a la mitad del coro. Cuando las luces se encienden demasiado brillantes y el confeti queda esparcido. Ese extraño silencio inquieto, donde nada ha salido mal. Pero claramente falta algo, esa sensación me acompañó por días, hasta la mañana del martes, estaba a mitad de verter mi segunda taza de café cuando mi buzón sonó. No le di mucha importancia, probablemente spam. Una venta, una alerta de calendario. Un boletín al que nunca me suscribí. Pero la línea de asunto me hizo detenerme. Notificación de subasta de propiedad de embargo por impuestos atrasados. La dirección del inmueble me golpeó como una ola. Demasiado. Rápida 320 Rosewood Lane, la casa en la que crecí. La casa que nunca tuvo una foto mía en la repisa. Me expulsaron como si fuera una alergia estacional. Como si yo fuera el contaminante que arruinaba el aire. La casa, donde cada acusación tenía raíces y ninguna disculpa hojas. No habían pagado los impuestos. Después de todo, después del drama en la corte y los discursos en redes sobre valores familiares y dignidad bajo presión, lo dejaron escapar, no por traición, secretos o mentiras, sino por dinero, por impuestos inmobiliarios impagados que eran demasiado orgullosos o negligentes para manejar. Miré la pantalla, sin enojo, sin sorpresa. Solo quieta. Luego hice clic en agregar al calendario, bajo el aviso de la subasta. Sin vacilar, sin fanfarrie. No se lo dije a nadie. Ni a Miranda, ni a Celine, ni siquiera a Joel. Que habría hecho una lista de reproducción para celebrar e insistido en llevarme con cupcakes en el asiento del copiloto. Llegué sola. Me senté atrás con gafas de sol y un abrigo largo como si protegiera mi anonimato, aunque nadie me miraba. Observé en silencio mientras revendedores, inversores y renovadores esperanzados elevaban el precio con asentimientos rápidos y números en libretas.
Entonces, en el momento perfecto, cuando el interés alcanzó su punto máximo y se estabilizó, hice mi movimiento pujé, no alto, no llamativo. Solo lo suficiente para ganar, y gané, la casa era mía. 2 semanas después, regresé, a 320 Rosewood Lane. No como hija, no como un fantasma buscando cierre, ni como intrusa, sino como propietaria legal. Entré por la puerta principal y me recibió el mismo crujido de las bisagras que me asustaba de niña. El olor a serrín de pino añejo se aferraba a los zócalos. Las bolas de naftalina permanecían en el closet de abrigos. El piso cedía bajo mi peso, igual que cuando tenía 5 años y me colaba en la cocina después de la hora de dormir. Algunas cosas no habían cambiado. El papel tapiz seguía despegándose en largas tiras detrás del refrigerador, el enchufe del pasillo seguía sin funcionar, había una grieta en el marco de la ventana de arriba que recordaba haber recorrido con el dedo durante las tormentas familiar. Y olvidado, recorrí la casa lentamente, sin buscar nada, solo reconociendo. Ahí estaba la sala, donde Lily había hecho su primera pataleta porque no consiguió la muñeca con vestido rosa. La cocina, donde Isolda solía decirme que estorbaba cuando practicaba sus recetas de adulta, el comedor ese comedor donde Martín una vez dijo con cara seria: a nadie le gusta una niña que corrige a los demás. Arriba. Me detuve en lo que antes fue mi habitación. La puerta ahora estaba pintada de un beige anodino. No quedaba rastro del borde azul que había suplicado un verano, el viejo cartel de prohibido entrar. Hacía tiempo que desapareció de adentro. La habitación estaba vacía, despojada, excepto por una caja de cartón empujada en la esquina, sellada con cinta amarillenta. Me agaché. La etiqueta estaba descolorida pero legible. Recuerdos de la abuela. Despegué la cinta con cuidado. Dentro, tarjetas amarillentas de vacaciones. Delicados tapetes de encaje, un viejo chal de crochet, un ramo seco envuelto en una cinta arrugada y en el fondo, envuelto en papel de seda, broche de plata, el que la abuela Celine me prendió en el abrigo aquella noche, esa noche. Me enviaron lejos con lágrimas en sus ojos y un susurro en mi oído. Toda chica valiente necesita un escudo. Lo sostuve en mi mano, frío, pesado, sólido. No quemaba, pero latía. 3 días después. Me mudé. No porque necesitara espacio, mi moderno condominio en el centro con líneas limpias, iluminación minimalista y electrodomésticos nuevos seguía siendo mío. Pero esta casa me debía una conversación, así que se la di, desempaqué despacio. Con intenciones imprisas, llené el espacio con velas de lavanda, luz cálida, mantas suaves, monté un escritorio de pie en el comedor. Ahora mi comedor, donde planeo trabajar remotamente. Traje libros, alfombras, tazas, pero ningún santuario, ningún retrato familiar. Solo una foto. En la repisa, un marco dentro, una foto mía con la abuela Celine en el porche trasero. Captadas a mitad de risa. Su mano descansa en mi hombro, mis ojos entrecerrados por la luz del sol. No por tristeza, solo por luz, sin padres, sin hermanas, solo ella y yo. 3 días después de vivir allí, un mensaje sonó en mi teléfono. Calista. Nunca se trató del dinero, tenía miedo de que nos dejaras. Lo leí una vez, 2 veces, luego lo borré la conversación. Borré el contacto de mi teléfono. Algunas cosas no merecen espacio de almacenamiento. Esa mañana de domingo preparé café, me senté en mi nuevo escritorio y abrí mi laptop. A través de la ventana, vi la vieja rosa cerca de la cerca, todavía erguida, aún floreciendo. A pesar de años de abandono, heladas y temporadas secas, había sobrevivido. Aquella tarde, salí al jardín. La tierra estaba compacta, dura, pero no muerta. Hundí los dedos en la tierra y sonreí. Había aprendido a hacer que las cosas crezcan, incluso en lugares donde otros habían renunciado. De regreso adentro, prendí el broche de plata en el cuello de mi suéter. Brillaba con el sol de la tarde. Silencioso y fuerte, me paré en la puerta y susurré en voz alta: me llamaron virus. Luego hice una pausa, dejé que el aire lo llevara. Pero reconstruí una vida que ninguna vergüenza pudo tocar. Me quedé allí hasta el crepúsculo, hasta que el cielo cambió de naranja a azul marino, y luego a un terciopelo negro salpicado de estrellas. Dentro de la casa había silencio, no vacío. Y esa fue la diferencia era yo. Algunas familias no te rompen con puños o palabras. Lo hacen con silencio, expectativas y derecho. Pero a veces, la persona más callada en la habitación se convierte en la que finalmente dice basta. ¿Qué harías si las personas que te criaron creyeran que poseen tu éxito? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias reales de venganza que hablen de la fuerza detrás de la resiliencia silenciosa, no olvides suscribirte. Hay más historias poderosas en